están negando más casos que nunca. Es la verdad. Posiblemente puede ser la decisión más importante de tu vida. Yo conozco abogados que dicen, tú tienes un 90% de chance de ganarse. Yo te puedo decir el éxito que yo he tenido, tú puedes cumplir con el criterio y te pueden decir que no. Se te juega la autoestima. No soy lo suficientemente talentoso, bueno, reconocido. Y psicológicamente puede ser muy duro. Esto es como un roller coaster, ¿no? Que esto sube y baja. Especialmente ten cuidado con lo que estés mirando en las redes. Esto no es un caso, no es un file. No, es una persona. Es una vida. Yo siempre tengo un plan. Te negaron 3 veces el caso, tenemos que buscar otra forma para tener éxito. ¿Qué le decimos a esa persona que está hoy día desesperada y que no sabe por dónde empezar? Bienvenido, Gil, el abogado tropical, con más de 140,000 seguidores en YouTube. Lo que más me encanta de YouTube es que ayudo a personas que jamás me van a pagar ni $1. Oye, ¿por qué dedicarse a la migración? ¿Y por qué en Miami? Obviamente hay muchos inmigrantes en Miami. Mi primer trabajo en la escuela de Derecho era haciendo exactamente lo que yo hago hoy, todos los días. Y es trabajando con talento, trabajando visa, residencia, y es mi especialidad. Yo aprendí eso hace ya 25 años. Oye, ¿y cómo llegaste a esa visa de talento, ¿no? Que es una visa que no es tan conocida. Es literalmente la primera visa que yo hice. Y me encantaba porque es algo que me da a mí la oportunidad de salir un poco de la caja en cómo hacemos los argumentos legales, cómo presentamos a las personas. Me siento que realmente soy especialista en poder hacerle un análisis de una carrera de una persona, escoger las cosas que van a ser más interesantes para un funcionario de inmigración y lograr el éxito. ¿Cuál es la primera pregunta que se tiene que hacer una persona cuando decide emigrar? Esta es la primera pregunta que yo le hago a todo el mundo cuando tenemos una consulta. Déjame saber lo que quieres realmente. ¿Qué es lo que desea? Y yo me imagino que mejor que nadie tú sabes que la gente típicamente no sabe exactamente lo que quieren. Quieren escucharme a mí. Bueno, yo estoy hablando contigo para que tú me digas lo que es posible, lo que yo quiero. Yo digo, ok, está bien. Bueno, estas son las posibilidades. Esto es lo que se puede hacer. Pero creo que realmente es si la persona quiere emigrar. Capaz no quieres ir directamente a residencia, capaz quieres entrar primero con una visa de trabajo, capaz quieres ir de turismo por un par de meses. Los Estados Unidos no es para todo el mundo, pero hay muchas personas que sí es para ellos y lo quieren. Y creo que es importante que las personas sepan también que esto es algo que posiblemente puede ser la decisión más importante de tu vida. Le debemos de tomar con la seriedad que realmente requiere esa decisión. ¿Qué sientes tú cuando una persona te dice, vendí todo? Pasa mucho. El momento que me dicen eso, y digo, me echo para atrás un poquito y digo, ok, prefería que no fueras a hacer eso. O me dice, yo ya compré una casa en los Estados Unidos, los niños están en la escuela y yo estaba acá 4 meses como turista. Me quedan 2 meses de estadía, ¿qué debo de hacer? Y yo digo, ya debiste de hablar conmigo hace un año atrás para hacer una estrategia, un plan. Para mi concepto eso es un error, ¿ok? Es un error de primero hablas con el profesional, primero tener un plan y solicitar y comenzar ese proceso y estar seguro que va a tener éxito ese proceso antes que vendas todo, por ejemplo. Muchas personas vienen así, ¿no? Se vienen con visa de turista y deciden quedarse. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es importante que la gente entienda la diferencia entre una visa y un estatus migratorio como una visa de turista que te da estatus migratorio. Tú puedes estar acá por 3 meses, 6 creo que es el máximo, o solo 3. Todo depende. Si eres, por ejemplo, si entras con tu ESTA, es 90 días. Entras solamente con tu pasaporte. Si entras con visa turista B1 B2, ya típicamente te van a dar 6 meses de estadía acá en el país. Fantástico, ¿ok? La diferencia realmente, una visa es para entrar por la puerta. Cuando estás acá, lo que guía es tu estatus, tu estadía legal en el país, ¿ok? Tú puedes tener muchas versiones que te dan una estadía legal en los Estados Unidos, algunas para estudiar, algunas para trabajar, algunas para solicitar una residencia permanente en el futuro. La diferencia es, esos son personas que ya tomaron ciertas decisiones. La persona que solo viene como turista, tienes que de verdad explorar las opciones previamente. Quedarse aquí y hacer un cambio de estatus cuando tú vienes de turista, ¿buena idea, mala idea?
Yo lo hago mucho, no te voy a decir que es mala idea. Todo depende en tu situación y necesidades personales. Yo sí lo hago con frecuencia por necesidad. No hay forma que yo pueda regresar a X país. Vamos a solicitar el cambio de estatus. Si no funciona, voy a pedir asilo o voy a pedir un estatus refugiado, etcétera, o me voy para otro país, ¿ok? Ese es un cliente que le vamos a hacer un cambio de estatus, típicamente, ¿ok? Cuando uno hace un cambio de estatus dentro de Estados Unidos, tiene que tener mucho cuidado, especialmente hoy en día, porque la realidad es que están negando más casos que nunca. Es la verdad. Tenemos que hacer las cosas muy estratégicas. ¿Okay? Mi preferencia para un cliente, típicamente, si es posible, es que no se queden estancados en los Estados Unidos, que tengan la libertad de poder entrar y salir del país, que obtengan visas por el consulado americano para tener, honestamente, esa movilidad que le da tener una visa. Pero hay un momento en todos estos trámites que queda como en un limbo migratorio, en el que estás con estatus pendiente. Yeah. ¿Es verdad que uno puede acumular tiempo ilegal, por así decirlo, incluso cuando uno está haciendo todo Yo digo que no estás acumulando lo que se llama presencia ilegal en los Estados Unidos. Vas a acumular presencia ilegal cuando ya no tengas estatus inmigratorio o si tienes un cambio de estatus pendiente, ese caso fue negado, ahora empieza a acumular. Hay una fecha, 180 días, 6 meses que tenemos que contar desde esa fecha. Es decir, paré de tener estatus legal en los Estados Unidos, empieza a contar 180 días. ¿Por qué? Esos 180 días es una ventana de tiempo para salir de los Estados Unidos y todavía yo poder ayudarte a sacar una visa desde afuera. ¿Okay? Más de 180 días ya está sujeto a una multa de 3 años y lamentablemente es probable que no regreses por 5 años, 6 años, 7 años. Hay gente que no vuelve a entrar. Esa es la importancia de una buena asesoría. Y hablábamos que hoy día se están negando más visas que nunca. Sí. ¿Verdad o prensa? Sí, no, están negando más. Es la verdad. Nosotros los hemos adaptado poco a poco, pero el año pasado más negaciones por porcentaje que otros años. No te está atacando personalmente, no es eso. Esto ya lo vi viniendo. Durante la previa administración, te puedo decir, ya empezaron a negar con más frecuencia los trámites. Okay, especialmente trámites de empleo. Te digo, por empresas pidiéndote visas de trabajo, visas de talento, profesionales. Eso es algo que viene. Está bien. Lo que hemos hecho es adaptarnos realmente a eso. ¿Eso ha hecho que suba la demanda por visas o baje para ustedes? Es interesante eso. Demanda por mis servicios. Porque previamente algunas personas podían hacer su propio caso. Te puedo decir, yo represento a personas, por ejemplo, profesores, investigadores, son genios, increíbles, pueden hacer casos espectaculares y hoy en día con ChatGPT, okay, todo con AI, todo el mundo piensa que son abogados de inmigración. Todo el mundo piensa que son psicólogos también, me imagino, yo estoy ahí, okay, es verdad, okay, todo el mundo lo hace, lo entiendo completamente. Eso sí te puede ayudar, es una herramienta que te puede ayudar a armar un caso. Con todo lo que está pasando y los cambios inmigratorios. Y lo único bueno de un abogado de inmigración, típicamente, yo sé la tendencia de lo que está pasando hoy, ahora mismo. Y yo puedo adaptarme a esa tendencia. Cuando otra persona solo está mirando algo que es información vieja, de un año atrás, están tomando decisiones en base de eso o preparando casos en base de eso. Nosotros estamos preparando casos en base de los resultados que vemos en nuestros casos. Es una experiencia, como decimos nosotros los psicólogos o los médicos, clínica, ¿no? Es el ojo clínico, es saber tomar la temperatura del momento. ¿Qué es un talento extraordinario? Porque tú te dedicas a la visa O1, que es la visa de talento extraordinario, se llama así, de habilidades extraordinarias. Es así. Un talento puede ser literalmente cualquier persona. Puede ser cualquier campo, puede ser, uno piensa típicamente, artes es uno común, ciencias, puede ser medicina, por ejemplo, puede ser emprendimiento, puede ser creador de contenido, puede ser una persona especialista de mercadeo digital, puede ser un jugador de dominó, puede ser un jugador de póker, puede ser un atleta. Okay, de un nivel alto, de un nivel mediano, y todavía puede funcionar. Para que tengas una idea, están aprobando 24,000 O1 al año. Cuando yo comencé como abogado en el 2003, estaban aprobando aproximadamente 4,000.
¿Eso es porque hay más demanda de esa visa? ¿Se conoce más? Sí, siempre ha habido demanda para entrar a los Estados Unidos, pero sí, hay más demanda para entrar a los Estados Unidos, pero esa visa se conoce más. Son muchos profesionales, por ejemplo, que solicitan una visa de trabajo que tengan cupo anualmente, como una H1B. Tiene un cupo 65,000 visas para alguien que tenga un título universitario. Puede haber más de 100,000 solicitantes y tienen que hacer un sorteo, una lotería, para ver si lograste entrar. La O1 no tiene eso. Son muchas de esas personas que son profesionales de un nivel alto, se convierte esos casos a O1. Estaba esta idea como que para una visa de talento extraordinario tú tenías que tener un Nobel, un Pulitzer, un No. premio gigantesco. Ya, Tú desmitificas que uno tenga que tener un premio ya. maravilloso y extraordinario para ser un talento extraordinario. Me encanta cuando tienes el premio, créeme. El Bueno, trabajo mío es mucho más sencillo, pero ¿cuántos de estos premios increíbles dan al año? 60, 100 y hay 24,000 personas. So, sí, es verdad. Si tienes un Nobel Prize, solicita la residencia permanente. Fantástico. ¿Ok? No, yo no creo que es correcto que tienes que tener ese tipo de premio. Si lo tienes, fantástico. Si no lo tienes, puedes cumplir con otros criterios. tú hablabas de los youtubers, de los Sí, creadores de contenido. Yo puedo tener un canal de 200.000, 300.000 fantástico. seguidores. No necesariamente, no todos, ganan dinero. Likes no siempre se traduce en dinero. Entiendo. ¿Eso es una limitante? No. El dinero es fantástico Sí, si lo claro. tienes. Tengo clientes que no ganan mucho en las redes, tengo otros que ganan muchísimo dinero en las redes. Típicamente las mujeres modelos pues, tienen seguidores en los millones y es más interesante con las marcas que representa todo esto. Pero tengo muchísimos que, ¿estás correcta? 100,000 o menos, 60,000. Entonces, ¿cómo esa persona califica? Bueno, algo que yo demuestro es las analíticas de eso. No es solamente, me encanta hablar de los números. Ok, ¿cuántos likes? ¿Cuántas reproducciones? ¿Cuántas personas ha visto esa información? El dinero ahí no es tan importante para demostrar el éxito. Yo hago un argumento que eso es éxito. Teniendo 100,000 personas viendo un video, eso es increíble cuando lo piensas. Hay noticias que están en la televisión que no reciben 100,000 personas mirando ese diario. ¿Ok? Esta persona individual sentada ahí con su teléfono algunas veces y un micrófono está haciendo este contenido. Me siento que yo hablo mucho de esto, que cada persona es su propio negocio. Tú eres tu negocio, tú eres creadora de contenido, tú eres tu negocio, tú eres un negocio caminando. Y solo tenemos que demostrar el éxito, el alcance, cuántas personas estás tocando realmente, el reach que vas a tener con ellos. Y ya, wow, 200,000, eso para mí siempre es luz verde. O uno puro o uno. O sea, piensa, si uno lo traduce, a uno se le olvidan los números, pero si uno Sí, lo traduce a un estadio o a una arena en el mundo, yes. ¿cuánto hace la arena de Miami? 65, 80,000, Y tu vamos a video está decir. teniendo 100.000. 100,000. Eso es un impacto, eso es interesante, es un punto excelente. Tomar un punto de comparación para que un funcionario de inmigración realmente sepa que eso es importante. En otros tiempos, te puedo hablar, 15, 20 años atrás, un artista músico tenía el record, el de oro, El disco el de disco oro. de oro, el disco de platino. Esto era interesante. El disco de oro en los Estados Unidos era como 50,000 discos, pero en Latinoamérica era 5,000. Sí. Ok, es nada más interesante porque allá 5,000 es increíble vender eso. Y acá 50,000 capaz ni es tanto. Ok, los puntos de comparación son muy importantes. Y me hacía la pregunta también más sutil, porque tú decías, profesores, Sí, científicos. Hay muchas personas hoy día con las redes sociales, la divulgación y la imagen es todo, ¿no? sí, Pero hay personas que hacen un trabajo muy silencioso, que hay países como el mío que no hay muchos premios, ¿ah? Y tú haces un trabajo silencioso y eres un profesor que, por ejemplo, hace currículums para colegios, que es muy valorado, que se lo pelean, pero es silencioso, no tiene redes sociales, ese trabajo no se ya, ve. sí. ¿Es To- un to- to- talento extraordinario? Todavía lo podemos trabajar. Ese cliente solo le pido que trabaje conmigo unos meses para documentar ese caso, pero vamos a obtener buenas cartas. Vamos a demostrar, ok, creó un currículum para una universidad. Vamos a demostrar el éxito de eso. ¿Cuántos alumnos siguieron ese currículum? Capaz está ganando un dinero importante comparado a otros en cargos parecidos en tu país, no en los Estados Unidos. ¿Ok? Y te repito, esta parte que literalmente cualquier caso puede
convertirse en un caso ganador, sin inventar, sin mentir, absolutamente diciendo la verdad en todo, pero los highlights. Tenemos que resaltar las cosas importantes de la carrera. Wow, yo creo que yo trabajo con muchos profesores. Estás completamente correcta. Son personas muy privadas, típicamente. Y son excelentes para los EB1, O1, EB2 en IW, para residencia y visas de talento. Mira, no me habría imaginado. Y también me preguntaba, ¿qué no es talento extraordinario? ¡Wow! Increíble. Imagínate, yo he hecho talento extraordinario de mecánicos de avión. Yo he Es que eso es un talento extraordinario. Es verdad. ¿Qué no puede ser? Yo no creo que hay nada que no pueda ser talento. Si tú eres bueno en tu trabajo, ¿por qué no? Si tú eres un plomero de un nivel alto y inventaste una pieza especial para la plomería, ¿por qué yo no te puedo sacar? Cuidado que yo te saco una residencia. Tienes un patente, tienes esto. Lo que yo tengo que hacer es pasar 5 minutos contigo. Si yo paso 5 minutos contigo y repasando tu carrera y ahí vamos a desarrollar. No, yo realmente, poca experiencia, yo te fuera a decir. Tener poca experiencia es un negativo. Tú puedes tener un premio increíble, pero solamente has hecho una canción, una película, un libro. Ellos van a decir, wow, la persona tiene éxito. Ahí te digo, probablemente todavía puedo ganar 1 a 1, pero residencia necesitamos más experiencia. Hablábamos en algún minuto, ¿no? Que tú tienes un montón de criterios para calificar a la residencia, más sin embargo, no. Esto es en la clasificación de la EB1, que es una especialidad mía. Tienes que cumplir 3 del 10 criterios y entonces tienes que hacer un análisis final. Ellos dicen que el análisis final no se debe estar haciendo. Ellos tenían que seguir en ley americana que se llama ley administrativa. Todo tema administrativo del gobierno americano tiene que pasar en cierta orden. Tiene que haber un periodo de comentario. Eso fue en el 2011, hubo una demanda y por esa demanda dijo, no, se tiene que hacer el Final Merits Determination. Ahora salió otra demanda que dice, eso no es correcto hacerlo. Vamos a ver qué va a pasar con esos resultados. Yo lo veo súper positivo para casos de residencia. ¿Te ha tocado decirle a alguien, tu carrera no califica? Yo creo que yo digo eso por lo menos 3, 4 veces a la semana. Yo soy alguien que yo nomás no te voy a tomar el caso. Tienes que trabajar conmigo. Bueno, esto va a tener un costo. No te cuesta nada conmigo. Primero, yo quiero revisar el caso. Quiero estar seguro que te puedo hacer el caso. Yo le doy un poco de tarea a todas las consultas nuevas que nosotros hacemos. Me tienen que pasar un drive con información. Yo tengo que revisarlo y tener bastante certeza que el caso vale la pena, lo mereces hacer, es una inversión buena para ellos. ¿Y te ha tocado ver a alguien que tú es cercano, le tienes cariño y le tienes que decir? Yes. Porque es muy distinto. A ver, yo me pongo en los zapatos de la persona que nos escucha y una cosa es que te digan, no te doy una visa de trabajo, no te doy la visa de estudiante. Pero de talento extraordinario, ¿es habilidades o talento? Los dos, talento o habilidades. Es un poco como que se te juega la autoestima, ¿no? Decir, yo no soy lo suficientemente talentoso, bueno, reconocido. Y psicológicamente puede ser muy duro. Es un punto excelente. Bueno, yo siempre digo al cliente, si te niegan un caso, mira, no lo tomes personal. Pero hay personas que sí lo toman personal, como, wow, yo no soy suficiente. No, esta es la opinión de una persona. Ahora vamos a buscar otra persona que vamos a convencer que sí era suficiente. Sí, yo he tenido que decirle a las personas que no, el caso no va, o no sirve, o no me gusta, o no creo. Yo hablo de esta forma. No es que no vayas a ganar el caso. Es posible, pero es poco probable. Si es poco probable, no debemos hacerlo. ¿Cuánto de psicología hay en tu trabajo? Más del 50%, yo te fuera a decir. Todo el mundo que habla conmigo dice, yo sé, yo te hablo más como un psicólogo que como mi abogado, pero es que cada vez que hablo contigo inmediatamente ya me calmé, ya me siento mejor, ya sé exactamente lo que va a pasar y tú siempre me vas a calmarme y me vas a dar la información honesta, real, sincera de lo que estamos haciendo. Frecuentemente. Porque tú dices, ¿no? Esto no es un caso, no es un file. No, es una persona. Es una vida. Totalmente. 100%. Estoy de acuerdo con eso. Y hay mucho vende humo. ¿Cómo las personas pueden distinguir? El que habla que tú tienes un X porcentaje para ganar un caso. Yo conozco abogados que dicen, tú tienes un 90% de chance de ganarse. Ok.
Yo te puedo decir, mira, yo gano 90% de esos casos. Pero yo nunca te voy a decir, tú tienes este porcentaje. Todo el mundo quiere que yo le diga esa respuesta. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, creo que tienes una buena. No, pero dame un número. I don't know. Eso es difícil decirlo. Yo te puedo decir el éxito que yo he tenido y siempre digo esto. Solo porque yo he tenido éxito en otros casos, no quiere decir que voy a tener éxito en tu caso. Hay un tema con la migración en el mundo. Sí. ¿Crees tú que Estados Unidos está más rígido que otros lugares del mundo? Porque en Chile yo veo que también están siendo muy rígidos con las Creo políticas. que uno de los países más rígidos era Australia, que era el número 1, creo que en el mundo siempre. Es una isla. No quieren tanta inmigración, por obvio. Pero Europa también, ciertos países ahora se están... es un tema. Sí pienso que es rígido ahora mismo en los Estados Unidos comparado en otros años. Yo te puedo decir, 10 años atrás era más fácil. No todo tipo de casos, pero te puedo decir residencia, talento, era un poco más fácil. Ahora, yo hablo mucho que esto es como un roller coaster, ¿no? Que esto sube y baja, sube y baja. Esto tiene mucho que ver con tener paciencia y poder esperar hasta que sea el momento correcto para hacer las cosas. Muchos clientes ahora mismo me dicen, yo quiero meter una residencia inmediatamente o tengo mi visa que se está por vencer. Debes de extender tu visa. Tienes que proteger tu estadía legal. Cuando ya tu estadía legal esté protegida, podemos ser súper agresivos con trámites de residencia, porque estás protegido. Si no estás protegido, ¿qué estamos haciendo? Porque a mí me surge una pregunta, por ejemplo. Hay personas que entran en este limbo migratorio. Estoy haciendo todo bien. Mañana me para un policía de tránsito. Sí. Me pide mis papeles, pero mi cédula de conducir de identidad, que es acá, que es todo. License. El license está vencida hace una semana porque estoy en el proceso, estoy haciendo todo bien. Me llevan detenida. ¿Qué hago? Si estás en un limbo inmigratorio, eso es distinto. Si estás sin estatus inmigratorio, te van a llevar en detención. Es la realidad. Pero solamente estar en un limbo, tengo que ver por qué no se obtuvo otra licencia. ¿Por qué no se obtuvo? Ok, el limbo es estadía autorizada para permanecer en el país hasta que el gobierno diga que ya no te quiere más. Porque tienen la discreción en decir, te estamos dando tiempo acá en los Estados Unidos porque tienes un tiempo pendiente. Pero todo el mundo piensa que solo porque tengo un trámite pendiente estoy totalmente protegido. Sí y no. Sí, hasta el día que ellos te digan que no. ¿Ok? Es la realidad. ¿Cuál es la probabilidad que eso te va a pasar? No tan alta. Si tú no debes de conducir si no tienes una licencia. Y si tienes una licencia, debe ser Real ID. Porque para mí, el momento que ellos ven Real ID, ya saben que la persona tiene un estatus legal en el país, si no, no le fueran a otorgar esa licencia. Real ID es esta nueva licencia para los que nos están escuchando. Yes. Y va a tener una estrellita, un círculo y una estrellita. Así es como sabe que tienes Real ID. Si no tienes Real ID, bueno, de todas formas, hoy en día debes de tener en tu persona, especialmente conduciendo, evidencia que tienes un estatus inmigratorio, aunque sea pendiente. Yo era actriz y me acuerdo que las notas te las ponían al final. Okay. Y tú decías, bueno, he hecho todo bien, pero hay algo que en el personaje no funciona, ¿no? Entiendo. Y es muy subjetivo, que todos somos críticos de arte y todos podemos hacer esa apreciación. Y era muy frustrante ese nivel de subjetividad. Y creo que hoy día, con esta ley que tú estás contando, esto que pasó hace poco, se está atacando eso mismo, porque tú dices, mira, tengo todos los criterios para tener mi residencia, sin embargo, en el overall, no. Y eso es, ¿quién es esa persona que dice sí o no? Recientemente hubo un artículo en un periódico escrito por 4 exfuncionarios de inmigración y ellos estaban hablando de que personas que tenían experiencia 25 y 30 años funcionarios, y créeme, funcionarios buenos que ya estaban por 4 distintos presidentes, es lo que tú quieres, porque eso no tiene nada que ver con un punto de vista político, son personas que realmente conocen. Esa persona haciendo una decisión de tu caso es la persona que tú quieres. El problema es que pusieron nuevas personas. Si no tienes experiencia en ese tema, ¿cómo vas a saber si la persona tiene mérito o no tiene mérito? Es el trabajo mío. Yo tengo que hacer eso. Yo tengo que enseñarle a ellos por qué tú tienes mérito. Debe ser muy objective, debe ser muy, ok, si cumples con este criterio, te vamos a dar este resultado. El problema es que tú puedes cumplir con el criterio y te pueden decir que no. Yo puedo tomar ese mismo caso y otro funcionario lo va a mirar y te aprueba el caso. Entonces está en la práctica día a día lo que realmente están aplicando una persona.
individual. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona para mirar mi caso? ¿Que tú te demoras meses? ¿Cuánto te demoras en armar un caso? 1000 páginas, literalmente 3, 4 meses haciendo. Lo van a mirar en 20 minutos. Una visa, trabajo, residencia, capaz están 30 minutos de revisión. Más de eso no es. Tú lo ves en el análisis. Cuando te piden información o si te van a negar un caso, no hay revisión realmente de la carpeta completa. Y es verdad, eso pasa. A esa persona que un policía, por un choque, por una revisión, algo cotidiano, se la llevan detenida. Sí. ¿La pueden deportar? 100% lo pueden hacer. De deportar personas que están indocumentadas en los Estados Unidos. Pero si no está ilegal y está en este limbo migratorio. Sí. Y se va detenido. Sí. Lo van a soltar. Debemos de tener éxito en sacándote. ¿Ahí tienes que buscar un abogado? Yo digo, yes, tenemos que buscar abogado y tenemos que movernos. Tienes tiempo, ¿no? Pero más tiempo que se demora, más tiempo que estás en detención. Te quería hacer una pregunta también que tiene que ver con esta subjetividad. ¿Qué le pasa a tus clientes ante ese no? Es difícil aceptarlo. Es difícil para ellos aceptarlo. Especialmente cuando tú vienes teniendo éxito haciendo algo por mucho tiempo y ahora te están diciendo que no, cuando siempre has tenido éxito haciendo eso. Cuando uno hace un análisis del caso, para mí personalmente, recientemente, te parece en el último año, probablemente yo soy mucho más conservador en los casos que tomo. El caso realmente tiene que estar ahí. Y si el caso no está ahí, no estamos en momentos de estar presentando casos que realmente no lo podemos respaldar, que no van a ganar, ¿no? Pero el punto realmente es que cuando ellos escuchan ese no, lo importante es que yo como abogado, darle a ellos la información, darle qué pueden hacer en el futuro. Yo siempre tengo un plan. Y tengo, mira, esto es lo que se va a hacer. Mira, te negaron 3 veces el caso. Lamentablemente, eso ha pasado. ¿Ok? ¿Vale la pena la 4ª vez, Gil? No, yo no creo. Tenemos que parar de hacer lo mismo. Tenemos que parar y tenemos que buscar otra forma para tener éxito. Siempre estamos buscando esa solución. ¿Te cuesta perder? Oh, mucho. Te lo vi en los ojos. Mucho. Yo detesto. Yo ganaba mucho por muchos años. Cuando yo te digo que yo no hablo tanto de esto, te lo digo que no, las personas me preguntan mucho, los clientes me preguntan, ¿cuál es tu tasa de éxito? Yo casi no perdía caso, y es la verdad. Y uno se acostumbra a eso y obviamente te gusta ganar. Y de verdad, me da a mí, yo he tenido clientes que no le ha importado tanto que le negaron el caso como me importó a mí. Ellos estaban, tío, tranquilo, no te preocupes, mira, vamos a tratar de nuevo. Y yo estaba encendido porque no era justo, no era correcto. Yo creo que la mayoría de abogados piensan de esa forma. ¿Qué es la justicia para ti? Wow. Seguir la ley, hacer todo correcto y debo de tener éxito. Si cumplo con todo lo que es la ley, aunque pueda ser subjective, aunque tienes la opinión de un funcionario que puede llevarte a la contraria, lo sabemos. Si uno hace todo correctamente en su vida, ya no te estoy hablando solamente de visa y residencia, te estoy hablando de justicia. Si yo estoy haciendo todo correcto en mi vida, pero todavía me encuentro en una situación, yo no te digo que no vas a tener días malos en tu vida, pero tú jamás has cometido un delito y vienen a tu casa y la policía te lleva y te está deteniendo y no tienen razón por hacerlo. Eso no es justo. Es justo que alguien que estuvo acá un tiempo sin estatus inmigratorio lo detengan y lo deporten de los Estados Unidos sin un juicio, por ejemplo. No, yo no creo que eso es justo. Debe tener un juicio. Debe tener la oportunidad. ¿Ok? Vives en los Estados Unidos. Vivo abajo de una constitución. Hay muchas personas que dicen, bueno, la constitución son para ciudadanos americanos y no aplica a las personas extranjeras. Ok, entiendo eso. Pero solo porque no lo dice no quiere decir que no se debe de hacer. ¿Qué pasa con esa persona? Sigamos con este caso, ¿no? ¿Ya? Tuve un choque menor, me toma detenido un policía. Está en ese limbo que es legal, pero que tiene estas salvedades y subjetividades. ¿Lo pueden deportar? Típicamente ahí lo que va a pasar, vas enfrente de un juez de inmigración. Eso es bueno, eso no es malo. Te doy un ejemplo. Te niegan un caso de visa. 3 a 4 meses después no hiciste nada y te quedaste sin estatus. Ellos están haciendo revisión de ese grupo de personas y si ellos ven
que te quedaste en los Estados Unidos y no saliste. Yo hablé inicialmente de esos 180 días. Te quedaste 4 meses. Te fuiste, está bien. Estamos pasados los 4 meses. Te va a llegar una carta, y algunas veces me llega a mi oficina diciendo que esta persona se tiene que aparecer en una cita en frente a un juez. Eso no es malo necesariamente. Todo el mundo dice, oh my God, estoy en frente a un juez. No necesariamente, porque ahora vas a tener una oportunidad de decir, quiero solicitar asilo, quiero hacer esto. Lo primero que el juez siempre pregunta, ok, ¿qué quieren hacer? Ok, bueno, estoy solicitando residencia o visa, quiero tener una salida voluntaria. Ok, perfecto. ¿Te damos cuántos días? 60 días, listo. En 60 días tienes que salir de los Estados Unidos. Y la persona se va ellos mismos, no deportado, y salen de los Estados Unidos. Tengo oportunidad de pedir visa fuera. Capaz requiere un perdón, una situación especial, pero todavía podemos rescatar eso posiblemente. Comparado a la persona que está deportada de los Estados Unidos, tú no vas a regresar de nuevo. Si estás deportado y el gobierno americano pagó la deportación y te puso en un avión y te llevó para atrás a tu país, yo no creo que tú vas a regresar. Hoy día hay personas que tienen residencia, que no nacieron acá, y que también tienen miedo de perder eso. Para mí ese es un poquito, no debes tener tanto temor. ¿Okay? Entiendo que es un terrorismo psicológico con todo lo que está pasando. Muchos de mis clientes residentes permanentes me dicen, me da miedo solicitar la ciudadanía porque ¿qué pasa cuando solicito la ciudadanía y ICE me recoge en la entrevista? Ajá. Yo digo, ¿pero qué tú estás hablando? ¿Tú eres residente permanente? No, pero vi en las redes sociales que alguien que era residente lo deportaron de los Estados Unidos. Ok, no te digo que no. Yo no conozco ese caso exactamente y todo lo que pasó con esa persona. Capaz tiene delito criminal, una orden de deportación, etc. ¿Okay? Pero por lo general, si uno es residente permanente, tú puedes viajar, puedes entrar y salir, después de 5 años solicitar la ciudadanía americana. Es lo que debes de hacer. Yo siempre digo que cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, siempre hay algo atrás de esa persona que no te está contando que no es legal. Y eso es importante porque la guerra, ¿cómo dijiste tú? Terrorismo psicológico. Es así. Me encantó. Sí. El terrorismo psicológico también de las redes sociales, ¿no? Wow. ¿Cuánta mala información o desinformación? Ojalá fuera desinformación. Estamos en la era de la información donde lo que hay es exceso de información que no es verdad. Sí. ¿Cuánta crees tú que hay alrededor de todo esto que está pasando? Probablemente 75% que de verdad no es real. Porque si ellos fueran a decir, bueno, esto es mi historia personal, tú dices, ok, eso le pasó a ellos, no quiere decir que necesariamente te va a pasar a ti. Pero cuando tú ves abogados de inmigración diciendo todas estas cosas, tú dices, eso es extraño que usted. Hay un poquito como, y esto siempre me preocupa de mi profesión, es decir, que otros abogados utilizan esto como oportunidad. Esto es una oportunidad. Voy a asustar a las personas porque si asusto a las personas necesitan más de mis servicios. Eso es incorrecto. Capaz yo estoy al otro nivel, que yo constantemente le estoy diciendo a las personas, no te debes de preocupar tanto. Yo sé que está pasando todo lo que está pasando y especialmente ten cuidado lo que estés mirando en las redes. Es lo primero que digo porque yo lo veo. Este abogado dijo esto en las redes y me tengo que preocupar o esto. Yo no te digo no preocuparte, es importante lo que me estás diciendo, pero en realidad, ¿esto te va a pasar? Probablemente que no. Y siempre hay gente que se aprovecha. Oh, yeah. ¿Te pueden pedir tu celular y usarlo como prueba? Sure. Yeah, absolutamente. Eso pasa mucho. Eso pasa en el aeropuerto. Definitivamente pasa en el aeropuerto. Estás entrando como turista. Viste que veniste ya 2 veces este año. Quieren mirar tu WhatsApp. Capaz ahí mencionaste algo que estabas dando una clase de yoga por $100. Ese es un ejemplo real de mis clientes. ¿Ok? Y entonces le hicieron, lo separaron, lo pusieron en cuartico, inspección secundaria, y le hicieron muchas preguntas porque ella estaba trabajando ilegal en los Estados Unidos. Y yo no estaba trabajando ilegal. Di una clase de yoga y me dieron $100. Multa de 5 años y expulsado de los Estados Unidos. Eso pasa. O sea, te pueden pedir tu celular y revisar tu WhatsApp. En el aeropuerto, aeropuerto, tú tienes casi 0 derechos. No. Tú tienes el derecho de decir que no, montarte un avión y regresarte a tu país. Eso es un derecho que tienes. Es verdad. Y puedes pedir eso. Yo le digo a las personas, cuando te dicen tienes que firmar esta declaración, yo digo, no firmes eso. ¿Por qué lo vas a firmar? ¿Qué es el punto? No, me dijeron que yo lo tenía que firmar. ¿Quién dijo? ¿El funcionario?
¿Y que no? Cuando ellos te ponen inspección secundaria, va a haber una declaración hecha de cada pregunta y tu respuesta. Porque ellos quieren estar seguros que esté por escrito y firmado con tu foto, con tu huella, diciendo que tú estabas de acuerdo con lo que se dijo ahí. Yo digo, no, tú no firmas eso. Lamentablemente el 99% lo firman. Es que ¿cuál es la alternativa? Decir que no. Tú estás enfrente a un funcionario del aeropuerto y te están haciendo una declaración que tú tienes que firmar, tú no vas a entrar a los Estados Unidos. Yo digo... ¿La firme o no la firme? No importa, ellos no te van a dejar entrar. ¿Okay? La mayoría de las veces. Capaz es un porcentaje de personas que hacen una declaración y todavía lo dejan. Bueno, te voy a dar 30 días. Eso pasa algunas veces. Es verdad, es posible. Es muy raro que pase eso. La realidad es que si lo firma o no lo firma, te van a deportar. Si yo estoy en un proceso migratorio o soy migrante aquí, ¿tengo que tener cuidado con mis opiniones en las redes sociales? Obviamente, si eres ciudadano americano, puedes decir lo que quieras. Pero si estás en trámite de visas y estás solicitando visa en una embajada, a hoy en día le tienes que dar toda la información de tus redes. Y ellos están entrando y están revisando. Eso es real. Y me pueden pedir mi celular. En el aeropuerto te pueden quitar el celular. En el consulado tú tienes que entregarlo si quieres. Ellos no van a mirar tu celular en el consulado, típicamente. Porque ellos tienen otra data y otra fuente de información que ellos pueden entrar en todas las redes y ver lo que tú estás haciendo. Pero mira, tenemos un caso. Está todo bien, todo correcto. Tiene 20 minutos para revisar mi caso. Después tenemos el del consulado, ¿no? Sí. Ya, me aprobaron. Estoy todo bien. Tengo que ir a timbrar mi pasaporte. Esa persona también me puede decir que no. Absolutamente. ¿Y tienen algún protocolo? Ese es hasta el peor. Típicamente, si haces todo bien, va a salir bien y si realmente califica. Con cualquier agencia de inmigración, UCI es la que vas a tener mayor éxito. La embajada tiene un poder, es el Departamento de Estado completamente separado y ellos pueden tomar la decisión que ellos quieran. Ellos te pueden decir que no. ¿Por qué un cónsul te dice que no? Capaz tu intención real no era trabajar en los Estados Unidos, era hacer otra cosa, piensa que estás cometiendo fraude. Si mucho de tu familia ha solicitado asilo político en los Estados Unidos y piensa que te vas a quedar, no tienes suficiente lazo con tu país. Otra razón. Okay. ¿Te has pasado mucho tiempo como turista en los Estados Unidos? Digo a mis clientes, ¿yo puedo entrar como turista cuando estoy en trámite de visa? Sí, no hay problema, lo puedes hacer. Pero tienes que ser viajes cortos. Porque si ven que te pasaste 4 o 5 meses, te fuiste una semana y regresaste 4 o 5 meses, entonces estás enfrente del cónsul para obtener una visa, es posible que te digan que no. Porque dicen, ¿qué estabas haciendo en los Estados Unidos como turista? Trabajando. Ese es el problema. Tú no puedes hacerlo. ¿Qué caso, qué dinero, qué tentación has tenido que decir que no desde la ética? Oh, mucho. ¿Sí? Lamentablemente mucho. Hay gente que me fuera a pagar. Como tú te puedes imaginar cuando estás haciendo algo por mucho tiempo, tú sabes todos los trucos, tú sabes todo lo que hacen las personas y tú sabes cómo se pueden resolver las cosas. ¿Ok? Estos no son momentos de estar haciendo absoluto. Esos son ideas de 20 años atrás. Hoy en día, con tecnología, esta gente está usando AI. Usan AI en su trabajo. Son la búsqueda. Imagínate que inmigración sabe quién son tus amigos. No tu familia, tus amigos. Ellos tienen buena tecnología. ¿Qué vamos a estar haciendo inventando? El momento que yo veo un cliente que me está inventando un caso, no, thank you. No estoy interesado. Es que te digo, no estoy, por muchas razones. Número uno, éticamente no puedo, ¿ok? Pero tú me dices, yo me estoy casando fraudulentemente. Ok. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lamentablemente yo no puedo ser tu abogado. ¿Ok? No creo que exista el dinero que yo fuera a hacer eso, sinceramente. La reputación de uno y su trabajo y ser profesional y ser ético en su trabajo es muy importante. Tanto tú como yo compartimos esa visión ética. Sí. ¿Hay hábitos migratorios que debería tener una persona que se viene a Estados Unidos? Si te vas a mudar a otra dirección, tienes que notificar la inmigración. Hay muchos temas en los Estados Unidos que no son inmigratorios, pero las personas piensan que son inmigratorios. Los niños yendo a la escuela, sacando una licencia a conducir, abriendo una cuenta bancaria, sacando un seguro. Eso no tiene nada que ver con inmigración.
Y hay ciertas cosas. Necesitas tener seguro si estás conduciendo un carro. Necesitas una licencia. Los niños no pueden estar en la casa porque la ley dice que tienen que estar en la escuela. Ahora es la decisión de la escuela si acepta a un niño como turista o indocumentado o lo que sea. Esa es la decisión de la escuela. Pero yo te digo, es poder separar mi tema impositivo fiscal en los Estados Unidos. Todo el mundo dice, oh, Gil, imagínate, recibí un dinero ahí, estoy pagando impuestos. Ok, pero tú estabas trabajando ilegal. No, esta pregunta me la hacen casi todos los días. No, es un dinero que me pagaron por algo, o esto, lo otro, eso me va... Bueno, no estabas trabajando ilegal y tienes una obligación fiscal. Una obligación fiscal para mí es más importante que un tema inmigratorio. Escuchaba a una persona que habían deportado porque llevaba 20 años trabajando ilegalmente en Estados Unidos y su argumento era, pero yo pago impuestos. O sea, es interesante que años atrás yo hacía caso de corte y un juez los dijo, se enojó mucho con nuestro cliente porque no pagó impuestos como 4 años, pero no tenía permiso de trabajo, no tenía nada, estaba trabajando ilegal. Y él me dijo, mira, es mejor a que hagan los impuestos y paguen los impuestos porque es mejor visto por la parte de nosotros como jueces. Al juez no le importó tanto tu estatus inmigratorio que te encuentras indocumentado y estás haciendo un proceso en la corte. Lo que le importó realmente es que esta persona no estaba haciendo las cosas correctamente porque no estaba haciendo y presentando su declaración de impuestos. Desde ese tiempo yo tengo esta idea siempre en mi cabeza diciendo, no, tú debes de hacer tus impuestos. A mí no me importa tu estatus inmigratorio, tu permiso de trabajo, eso es algo separado. Puede afectar, pueden cruzar, posiblemente, pero cuando eso pase, para eso lo tienes a nosotros. Bueno, y cada día más, ¿no? Yeah. Hoy día se están cruzando más y más. Todos los sistemas. Sí, más y más. Hasta hace unos años atrás te decían, no, pero una cosa son los impuestos y otra cosa es tu estatus migratorio. Es la realidad. Pero todavía es mi obligación decirle a una persona, bueno, tú tienes que hablar con un contador. Y eso, yo no soy contador público. Tienes que hablar con un contador público para ver si tienes un tema fiscal. Y si tienes un tema fiscal, esa es tu obligación y tienes que arreglarlo. ¿Cómo manejas la frustración del engaño de algún cliente? Yo estoy bastante parejo. Yo no soy, yo creo que la experiencia. Yo antes era como un cohete para arriba. Y de verdad. Y te afecta tu salud, te afecta todo. Y siempre con mucho estrés, Y yo hoy en día estoy bastante level. No subo muy alto, no me bajo muy bajo. Y estoy más o menos. ¿Cómo aprendiste eso? Eso mi esposa me lo enseñó. Eso te lo puedo decir que fue mi esposa. Porque you gotta calm down. You gotta calm down. Me tengo que calmar un poco porque las cosas se ponen... Y mira, si tengo que decirle algo a un cliente, se lo digo. Yo no tengo un problema. Yo no tengo un problema decirle a un cliente, ya no te voy a representar más. Si están haciendo algo incorrecto. Si están haciendo algo que yo no estoy de acuerdo. O si no me quieren escuchar a mí en lo que es lo mejor para ellos. Le voy a decir, ok, entiendo lo que me estás diciendo. Solamente yo no te puedo ayudar. A los 5 años decidiste que querías ser abogado. A mí me pusieron esa semilla. Ahí tenías como Career Day, que es el día de tu carrera en la escuela, y siempre me vestían como abogado, con la mochila, con una gorra, con traje, obviamente, y con el la toga. Larga, claro. ¿ok? Y desde los 5 años, yo no le hago eso a mis hijos. Yo no le digo a ellos lo que ellos quieren hacer, porque a mí me encanta ser abogado. Me encanta. De verdad. ¿Habían abogados en tu familia? ¿Tu papá, tu abuelo? Cero, nadie. El primero. Cero. Yo fui el primero. Y además casado con abogada. ¿Abogada? ¿Y qué dicen tus hijos? Yo no quiero que ninguno sea abogado. ¿Por qué? Yo le digo, si quieren, hay algunos que capaz si quieren, yo le digo, ok, porque yo digo, yo me quiero retirar en algún momento. Y me siento que si ellos se hacen abogados y quieren venir a trabajar conmigo, entonces yo voy a estar ahí. Yo me siento que yo voy a trabajar. Yo no soy de retirarme. Yo no estoy interesado en eso. Okay. De verdad, te lo puedo decir que no. Yo lo digo de verdad como riéndome y todo, pero la verdad es que yo estoy cero interés en retirarme. Yo quiero tener 80 y pico de años y quiero estar ejerciendo. O sea, esto es una pasión. A mí me encanta. ¿Qué en tus raíces, tú eres hijo de inmigrante? Sí. ¿Qué en tus raíces te dio este fuego, esta potencia, esta pasión para dedicarte
a las leyes. Yo creo, mis padres eran personas que trabajaron muy duro, vinieron de Cuba en 1970 aproximadamente, y abrieron un negocio, trabajaron duro acá en los Estados Unidos, como muchos inmigrantes, vienen, trabajan duro, compran su casa, tienen su familia, todo eso, pero también tenían, ¿sabes? Temas fiscales, tema esto, tema lo otro, y tenían que siempre poner un abogado, y siempre teníamos que tener abogado. Yo creo que de ahí es donde vino esta idea, como, oye, debes de hacerte abogado, porque esto es muy necesario para que la gente tenga abogado, para poder proteger tu negocio. Entonces, entré en inmigración, de verdad, porque veía... Mis padres se hicieron, ya yo era grande, cuando mis padres eran residentes, cuando ellos tuvieron la ceremonia de su ciudadanía. Yo me acuerdo cuando mis padres se hicieron ciudadanos ¿Qué edad americanos. tenías tú? Ok, como 13 años, algo así. Eran residentes por años, pero nunca se hacían ciudadanos. No era nada que ver con el idioma, y en ese momento era sencillo todo ese proceso. Lo hicieron, se hicieron ciudadanos americanos. Y yo me acuerdo ese día, y era un día impactante, porque uno dice, wow, esto es interesante. Tú sabes, estás ahí haciendo juramento, te dan la bandera, estás en todo eso, te estás tirando fotos, todo ese tipo de cosas. Y uno dice, wow, era un camino largo para ellos. Es la culminación de algo realmente importante. Yo siempre tenía inmigración. Yo me veía más como abogado defendiendo a criminales. Te iba a preguntar, ¿no? CSI, Matlock. Law and Order. Si yo siempre miraba Law and Order y decía, yo voy a hacer eso. Yo voy a ser fiscal o yo voy a hacer eso, es lo que yo quiero hacer. O defender criminal o como sea. Ese tipo de abogado es el que yo quiero hacer. Y era lo último que hice, de verdad. Y hago algo completamente distinto. Estaba pensando que desde la perspectiva psicológica, no tanto, porque una cosa es defender criminales, sí, y aquí estás defendiendo vidas. Vidas. Hablábamos, es muy distinto emigrar a ser un refugiado. Sí. La gente tiende a confundir esas cosas. Y están obligados muchas veces. Y ahí yo creo que también despierta ese fuego en ti, ¿no? Del litigante, del defensor. Hay un sentido en ti, te he escuchado, de la justicia. Y tú decías que hubo un momento que era obsesivo, incluso, esa búsqueda de la justicia. ¿Es justa la vida? No, pero ¿tiene que ser? Yo no creo. Yo no creo que tiene que ser justo. Todo no es justo. Yo no lo veo tan blanco y negro, creo. Y esto creo que ha sido ya más la edad y la experiencia me ha dado. Estás correcta. Antes, ¿sabes? Todavía me fajo por mis clientes. Y cuando yo veo algo que no es correcto, tenemos que fajarnos. Es que estamos obligados. ¿Tenemos que qué? Perdón. Fajarnos. Tenemos que fajarnos en el caso. Tenemos que obtener el resultado para el cliente, que sea. Oye, cuéntame, ¿pero hubo alguna situación que te tocó vivir de niño que tú después entendiste con los años? A veces pasa eso, ¿no? Como que uno hace un flashback y dice, este era mi destino. Ser abogado, Migratorio. Migratorio. Mi abuelo estaba en la cárcel en Cuba por ser contra Fidel. Y ser contra Fidel estaba 12 años en la cárcel. Y él no pudo venir a los Estados Unidos directamente. Fue de Cuba, fue a España. De España, finalmente, mi mamá logró atraerlo. Y yo veo todo eso y veo, wow, mi abuelo estaba en la cárcel. Porque el gobierno, ¿sabes? Pensaban que él iba a ser un problema. Porque él era propietario de muchos terrenos en Cuba. Y es lo que pasó en muchas familias. Esto le pasó a muchísimas familias. Entonces, yo vi eso pasar y yo viví eso también. Ya yo estaba más grande. Yo te fuera a decir, eso tuvo un impacto mío, ver a mi abuelo en esa situación y de la forma, y mi mamá luchando para emigrar. En su momento los cubanos solamente entraban a Miami, literalmente como refugiados, y te daban estatus, te mandaban a ciertas ciudades y te daban residencia. Es la verdad, eso es lo que pasaba en los 60 y los 70, ¿ok? Pero llegó el momento que ya no era tan sencillo, ¿ok? Especialmente mi abuelo que estaba en la cárcel 12 años, ¿ok? Pero logramos y mi mamá se fajó y lo logró hacerlo por atrás de España hasta que finalmente él llegó legalmente. Ella lo pidió a él, todo lo que uno piensa pasado. Yo creo que viendo eso me dio a mí como, estas personas se tienen que ayudar. ¿Y te pasa al mirar a tus clientes hoy día? Eso me pasa. Frecuente. ¿Y tu equipo te dice que no a veces?
Cuando te sales y te sale este fuego y esta candela, como dices tú, y me pongo obsesivo y no recibo un no por respuesta. Sí. ¿Hay alguien que te para? Oh, mis socios me paran. También es importante estar con muchas personas que están dispuestas a decirte que no. Yo creo que sí. Porque yo no estoy correcto siempre. Y necesito escuchar ese otro punto de vista. Te voy a hacer un test rápido. Go ahead. Peor etiqueta que alguien te ha puesto. Peor etiqueta que alguien me ha puesto. Republicano. ¿Por qué? Porque soy conservador. Yo soy tradicionalmente republicano y voy a seguir siendo republicano toda mi vida. No quiere decir que estoy de acuerdo con lo que hace todo. Que eso sea parte de tu identidad. Es así. Miedo más profundo. Oh, wow. No tener suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero. ¿Próximo sueño? Próximo sueño. Ver a mis hijos graduarse de la universidad. ¿Qué estudian? Van a entrar ahora. Tengo 4 y el primero está entrando. ¿Y sabe qué? No, ni tiene idea. Ninguno leía. Okay. Hay un Gil que miras hacia atrás y te cae mal. Oh, yeah. Gil de 20 años. 21 años. Wow, increíble. Los hombres en esa edad es horrible, una edad horrible. Porque tienes un poquito de madurez, pero no tienes ninguna madurez. Y te puedo decir con confianza, un hombre no se está madurando hasta como los 30. Es la verdad. Y las decisiones que uno hacía en esos años, uno lo mira para atrás y tú dices, wow, ¿qué estaba pensando? Es algo absurdo, que hoy en día jamás lo fuera a hacer. Y especialmente cuando eres papá o mamá, le estás diciendo a tus hijos, mira, tienes que hacer las cosas de esta forma. Y yo pienso, bueno, yo lo hacía de la forma mala años atrás, por eso te lo puedo decir. Y que no hay cómo enseñarle a los hijos que no se caigan, ¿no? Es así. Si hay alguien que nos está escuchando, está en esa agonía, porque a veces hay silencios que son muy largos en los procesos migratorios. Sí. ¿Qué le dices a las personas para mantener la calma? Porque sabíamos, creo que no lo conversamos, pero nace el abogado tropical, ¿no? Y tú dices que también te diste cuenta que usar guayabera, tener un estilo más relajado y sacarte el traje, sí, te fuiste dando cuenta que calmaba. Le hacía bien a tus clientes. Wow, me dicen, Gil, me encanta. Hasta cuando no me ven vestido de esa forma, me dicen, Gil, siempre me calma, me hace feliz verte de esa forma, porque yo sé que tú eres diferente, eres distinto. No estás, y yo no soy corporativo para nada. Puede ser un problema en algunas cosas, en manejar negocio y todo eso, pero soy muy, es una palabra en inglés como shoot from the hip, que decir, mira, a mí no me importa siempre lo que diga el libro. Nosotros tenemos que hacer las cosas de esta forma porque es la forma correcta, o tengo que crear algo nuevo para ese cliente, o lo que vaya a pasar. Pero lo más importante es, sí, calmarlo, ser un poquito psicólogo con ellos, dejarles saber, obviamente, que tú estás ahí. La terapia de los jueves. Yes. ¿Qué es la terapia de los jueves para los que nos escuchan? Para tener mi programa a las 12 del día y poder decir a la gente, puedes preguntarme lo que quieras y siempre te voy a decir la verdad. ¿Qué le decimos a esa persona que está hoy día desesperada y que no sabe por dónde empezar? Tener una consulta inicialmente. Yo creo que, número 1, informarte. Hay tanta buena información. Sí te digo, puedes mirarnos a nosotros, pero hay mucha gente dando muy buena información. Entender bien realmente lo que quieres. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Cuál es el siguiente paso? Para mí. Seguir adelante, seguir creciendo profesionalmente, yo quiero poder tener un alcance más grande, en las redes, en dar información. Vamos a empezar a empujar TikTok, por ejemplo, pronto. Solo cosas cortas, información, porque veo mucha información que es mala. ¿Qué haces cuando ves información mala? Le doy, no me gusta, o whatever. ¿Denunciar? Si es incorrecto, absolutely. Yo lo hago. ¿Y te gusta hacer eso? No sé si yo no soy alguien que estoy en el teléfono tanto.
como nosotros respetamos, en mi casa no podemos tener una cena con un teléfono. Eso no existe. Eso se tiene que poner al lado. Salimos a un restaurante, dame los teléfonos, cogemos los teléfonos y ahí están arriba de la mesa. Algo que a mí más me encanta hacer es pasar tiempo sin el teléfono, sin nada. Me encanta leer, me gusta, o algunas veces sentarme ahí y hacer nada. ¿Qué tú estás haciendo? Yo, estás sentado ahí, estás haciendo nada. ¿Por qué es que estás sentado ahí? No, yo estoy haciendo algo, estoy descansando. Estoy descansando mi mente o estoy pensando de otra cosa. El dolce far niente de los italianos que nosotros no sabemos. No lo entendemos, que es el problema. Yo pienso muy americano porque soy americano. Eso es trabajar, 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 trabajar. Me estoy dando cuenta que eso no es. ¿Qué te hizo darte cuenta? Aparte de tu esposa. Yo creo no pasar el tiempo necesario con los niños. ¿Qué parte de ti tuviste que soltar para poder ser padre de estos adolescentes y este abogado tropical, cercano, empático? Sinceramente, I'm not the main character. Yo no soy, yo no tengo que ser el personaje protagónico. No lo tengo que hacer. Yo puedo ser support para mi familia. Yo digo, mi esposa es la más importante. Es más importante que yo con los niños y con todo. Es como una maestra llamándome, haciéndome una pregunta a uno de mis hijos y dice, ¿tú llamaste a mi esposa primero? ¿Por qué me estás llamando a mí? Porque ella de verdad se ha dedicado su vida a sus hijos. Pero I'm not the main character. Yo no tengo que ser. Esto es un servicio que yo estoy ofreciendo a mis clientes. Esto no tiene nada que ver con Gil Brito. Esto tiene que ver con mi cliente y tiene que ver con, obviamente, lo que ellos quieren obtener en su vida y el éxito que quieran obtener con este proceso. En mi caso, inmigratorio que estamos llevando. Yo creo que cuando uno lo piensa de esa forma, decir, oh, no, esto es así, así, así. No, yo no soy así. Es que no soy. Yo tengo que ser muy flexible en lo que estoy haciendo. Y de ahí es donde sale tropical y todas esas cosas. Y este craft, de alguna forma, donde cada cliente es una creación nueva, es una vida. Me encanta pensarlo de esa forma. Es la forma correcta. El arte de ser abogado. El arte de ser abogado. Un arquitecto de sueños, pensaba yo en ti. Es más arte que ciencia. Todo el mundo piensa que esto es como, no, esto es arte. Yo lo veo de esa forma. Muchas gracias. Quiero que nos dejes, tenemos una tradición en Identidad Infinita, que es que cada uno de nuestros invitados nos deja su frase, el conocimiento que le quiere dejar a otros. Así que te invito a... No pierdas tu sueño solamente porque te han dicho que no. Tu sueño puede seguir. Identidad Infinita, porque nadie es una sola versión. Somos construcción de construcción, proceso. Muchas gracias. Por favor, suscribirse, dejarnos un like, sus comentarios para ser parte de esta comunidad infinita. A nosotros nos ayuda un montón a mantener este canal y a crecer.